El incidente ovni de Aurora en 1987, caso 1. Durante 1896 y 1897, 7 años antes de que los hermanos Wright emprendieran el vuelo, varios informes sobre aeronaves con forma de cigarra aparecieron en periódicos de todos Estados Unidos. Uno de los informes apareció en la edición del 19 de abril de 1897, del Dallas Morning News. Fue escrito por S.E. Hayden. El relato informaba de que un dirigible se estrelló contra la propiedad de J.S. Proctor a las 6 de la mañana el día 17. El piloto fue descrito como de otro mundo y había muerto en el impacto. Los escombros del accidente se esparcieron por varios acres cuando la nave colisionó con el molino de viento del señor Proctor. Los restos de la nave fueron arrojados a un pozo cercano y el piloto fue enterrado en el cementerio local de Aurora. T.J. Weems, un oficial del Servicio de Señales de los Estados Unidos, de la cercana Fort Worth, vio el cuerpo y se refirió al piloto como un marciano. El señor Weems, que también es un astrónomo, se convertiría en el primer funcionario del gobierno de los Estados Unidos en observar a un extraterrestre e informar al gobierno. Se supuso que los papeles encontrados con el piloto eran un diario de viaje, pero estaban escritos en una escritura de tipo jeroglífico desconocida, y no se pudo descifrar. Es probable que estos papeles regresaran a Fort Worth con el señor Weems y cayeran en manos de funcionarios del gobierno. El comienzo del encubrimiento de los ovnis estaba cerca. La primera observación oficial de un alienígena, los restos estrellados de una nave, y todos los informes de las naves aéreas de los meses anteriores causarían serias preocupaciones a Washington. La forma en que el gobierno manejaría esta información tendría repercusiones en todo el mundo hasta el día de hoy. La abducción del Kelowna, caso 2. Visitas de hombrecillos verdes y platillos voladores. ¿Cosas de ciencia ficción o autocinemas tal vez? Piénselo de nuevo. En 2003, con más de 400 visitas de naves o criaturas alienígenas en la Columbia Británica, parece que estamos bajo algún tipo de invasión. En el mes de julio, 2 mujeres en Kelowna, en la Columbia Británica, recibieron una visita aterradora. Mi amiga Linda y yo estábamos sentadas frente a la computadora antes de que ella se fuera de vuelta a Albertsford, cuando de repente me dijo, ¿por qué no vamos a ver las estrellas? Y le dije que se estaba haciendo un poco tarde, que era cerca de medianoche y yo ya estaba muy cansada, que podíamos hacerlo la próxima vez que viniera, pero ella realmente insistió en ir. Anda, párate, vamos. Está bien. Las mujeres subieron al coche de Corina y pronto se encontraron en una carretera secundaria, en busca de una zona aislada y protegida de luces de la ciudad. Corina era nueva en la zona y no sabía dónde encontrar un lugar para observar las estrellas. Pronto se encontraron en una carretera que circula entre Kelowna y Vernon. Esa noche no había luna, así que estaba muy oscuro. Corina detuvo su coche en un lugar junto al vertedero de Kelowna. Anda, vamos. Está bien. Corina sacó una linterna grande que tenía y apuntó hacia el camino delante de ellas. ¡Oh, wow! Mira aquella que está ahí. Mientras Linda observaba con sus binoculares, se percató que un grupo de estrellas en forma de triángulo se las señaló a Corina, pero ninguna de ellas pudo entender qué podían ser esas luces. Ambas coincidieron en una cosa. No eran luces de un avión. No había sonido de motor. Las luces empezaron a moverse delante de su coche, cambiando el color de blanco a verde. El aire, que antes era cálido, se volvió húmedo y frío. Corina tardó un segundo en darse cuenta de qué es lo que estaba viendo. No era nada de este planeta, lo que les devolvía la mirada desde la oscuridad. ¡Mira! Comenzaron a moverse hacia las dos mujeres.
Corrieron hacia el coche tan rápido como pudieron, pero era moverse por arenas movedizas. Era como si todo el mundo a su alrededor se estuviera volviendo lento. Corina recuerda que le costó abrir la puerta del coche. Una vez dentro del coche, intentó arrancarlo. Las luces del interior del coche se encendían y apagaban aleatoriamente. ¡Vamos, apúrate! Era como si el coche se hubiera vuelto loco. ¡Vamos! Finalmente Corina consiguió arrancar el coche y volver a la ciudad a toda velocidad. Mientras conducían, Corina le comentó a Linda que se sentía rara, como si tuviera electricidad por todo el cuerpo, Siento una como si hubiera sido corriente cargada eléctrica por el una cuerpo. batería. Yo también, pero deben Linda de ser se los consoló de que nervios. ambas se sintieran igual. Fue entonces cuando miró el reloj del tablero. ¡Oh, por Dios! Mientras continuaban su camino a casa, Linda hora se fijó es? en la hora. Las mujeres sentían que no habían salido del coche No en más sé, que pero unos ¿por qué minutos. preguntas eso? Pero según el reloj, había pasado Mira la casi una hora. Pero si acabamos de bajar. ¿A dónde se fue ese tiempo Algo perdido? malo está pasando aquí. Eso es obvio. De repente, ambas vieron otra gran orbe, a baja altura en el cielo al otro lado de un campo. Corina detuvo el coche. ¿Podría ser uno de los mismos orbes que habían visto antes? Corina trató de convencer a Linda que la orbe no era más que un avión o un helicóptero. Pero incluso con las ventanas abajo, ninguna de las dos pudo oír ningún ruido misterioso de la orbe. Empezó a alejarse de su vehículo. Para demostrar que se trataba de un avión, Corina sacó la linterna por la ventana y encendió 3 veces directamente hacia el orbe. Para su horror, la esfera se detuvo en el aire y bajó volando hacia ellas. Aterrada, Corina entró en pánico y se apartó de la carretera. Se dirigió a su casa, tratando de ignorar el objeto celeste en lo alto. En la mañana siguiente, al levantarse de la cama, Corina descubrió un gran hematoma en su pecho izquierdo. También sintió náuseas y una fuerte presión en la cabeza. Mientras estaba en la mesa de la cocina tomando café, Linda se unió a ella. Linda también se quejó de sentirse mal, y de repente, su fosa nasal derecha empezó a sangrar. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Tienes una... ¡Oh, Dios! ¡Es mucha sangre! Oh, Corina tomó una toalla y trató de detener el flujo de sangre. toma. Después de Déjame detener ayudarte la con hemorragia nasal, Linda se fue a Hay ducharse que y ponerte asearse. un poco de hielo. Ir a darme un baño. Entonces la hija de Corina bajó a la cocina y también Mamá, sintió me duele el náuseas y se quejó de que estómago. tenía la nariz Y tengo tapada. la nariz tapada. Luego, igual que Linda, su nariz comenzó a sangrar de Oh, la por fosa Dios, nasal levanta la derecha. cabeza. Corina ayudó a detener la hemorragia y, para no alarmar a su hija, dijo que el sangrado nasal puede Mamá, ocurrir ¿qué cuando uno se sucede? siente enfermo. Cariño, no lo sé. Pero Estas sospechó cosas que su pasan. encuentro de la noche anterior no había terminado en la puerta principal. El incidente del zoológico de Flushing Meadow, caso 3. Comenzó con 2 noches de avistamientos de ovnis en 1987. Unas bolas de luz verdes y blancas que adoptaban todo tipo de formas flotaban directamente sobre el zoológico y causaban que los animales se perturbaran enormemente. Debido a los recortes presupuestarios y que había policías toda la noche, los cuidadores y otros empleados del zoológico dejaron de estar presentes en él durante la noche. El último se marchaba sobre las 11 de la noche y volvía a presentarse sobre las 7:30 de la mañana para abrir el zoológico a los demás empleados. A la mañana siguiente de las 2 noches de avistamiento de ovnis en 1987, el cuidador y varios otros empleados abrieron el zoológico y se horrorizaron al encontrar todos los animales muertos. No solo muertos, sino extrañamente mutilados. El cuidador y otros empleados me dijeron que todos los animales seguían encerrados o asegurados en sus jaulas y exhibiciones, sin señales de haber sido forzadas o de haber entrado con llave. No fue como si alguien hubiera entrado ahí. Aunque no pudieron fotografiar a ninguno de los animales, dijeron que todos parecían haber sido sometidos a una autopsia o a un examen quirúrgico. A pesar de las muertes y la aparente relación, la sangre era escasa o nula. No hace falta decir que el zoológico se cerró sin explicaciones, y que se colocaron carteles de prohibido el paso cerca de la entrada y en las vallas que lo rodean. Se convocó al personal del departamento de parques y a la policía.
Se cerró el zoológico y en pocas horas se retiraron los cadáveres de los animales. Los empleados que hablaron conmigo dijeron que las muertes y mutilaciones de los animales se explicaron como obra de vándalos o asesinos rituales en un informe interno. Sin embargo, señalan que los vándalos habrían hecho todo tipo de ruido al intentar matar a los animales. Habrían tenido que forzar la mayoría de las jaulas y exhibiciones, y habrían dejado una gran cantidad de pruebas. Ninguna de estas cosas estaba presente. No sonó ninguna alarma, y la policía del parque y otros empleados que trabajaban en zonas cercanas la noche en cuestión no escucharon nada. La única razón por lo que los cuidadores y los empleados me contactaron con sus historias fue porque consideraron que existía la posibilidad de que volviera a ocurrir lo mismo. Y consideraron que la explicación anterior de las muertes y mutilaciones era absolutamente ridícula. El evento del condado de Christian, caso 4. No sé lo que haya pasado esa noche. Yo no estuve ahí, pero fue algo que aterrorizó a mi padre hasta el día que murió. Había muchas veces que me contaba la historia y se desmoronaba. Se ponía blanco y dejaba de hablar y no decía nada más al respecto. No quería hablar de eso en absoluto. Esta historia ocurrió en el condado de Christian, Kentucky, en una pequeña granja en las afueras de Kelly, solo a 12 kilómetros al norte de la ciudad de Hopkinsville. Hopkinsville, en el condado de Christian, a mediados de los 50. Era principalmente una comunidad protestante de obreros y profesionales. Una comunidad que no estaba muy comprometida con el cambio en aquellos tiempos. Hay que mantener en cuenta también que este acontecimiento ocurrió en pleno mes de agosto, cuando hacía un calor infernal. La gente tendía a no entusiasmarse mucho con las cosas cuando hacía calor, se acaloraban aún más. Había un oficial de policía cercano al restaurante Shady Oaks, tal vez a 5 kilómetros de Kelly. Este oficial de policía indicó que en algún momento, justo antes del aterrizaje reportado de esta nave espacial en Kelly, vio una serie, tal vez 3, meteoros atravesando el cielo en dirección noreste, en el patrón direccional general de Kelly. Era un domingo por la noche, el 21 de agosto de 1955, alrededor de las 19:30 horas. Billy Taylor salió a su jardín privado y mientras estaba allí observó una nave espacial que flotaba a 40-50 pies sobre el suelo y la observó aterrizar en un barranco de 40 pies detrás de la casa. Por supuesto, preocupado por ello, regresó a la casa y les contó a los miembros de la familia Sutton, a las cuales estaba visitando, sobre este evento. La reputación de Billy se caracterizaba por ser creativo, por decirlo de una manera amable, por eso la familia le hizo poco caso. 20 minutos después, Loki miró por la ventana, y lo que vio lo perseguiría el resto de su vida. Subiendo hacia la casa desde el barranco, había varias criaturas diferentes a todo lo que había visto antes. Cuando los miembros de la familia Sutton vieron a las criaturas que se acercaban a la casa, las describieron como pequeñas figuras de aspecto humano entre 1 metro y 1,5 metros de altura, con orejas puntiagudas, pero la característica que más destaca de todo su aspecto eran los grandes ojos redondos que parecían no parpadear. Unos minutos después, una de las criaturas alienígenas se acercó y miró por la ventana hacia adentro. Lottie Sutton agarró su escopeta y disparó a través de la ventana. La cara desapareció. Loki y Billy Ray, ahora también armado, decidieron salir para averiguar qué había pasado con la criatura que le habían disparado. Cuando Taylor salió al porche, una enorme mano bajó desde la saliente. Lo agarró por el pelo y trató de levantarlo. Taylor logró liberarse y tanto él como Loki se retiraron de la casa y cargaron sus armas con munición. Ahora los dos hombres empezaron a disparar a esos pequeños seres, como si estuvieran en la lucha de sus vidas. Pero lo que ocurrió cuando dispararon fue aún más aterrador. Cuando empezaron a disparar, estas pequeñas criaturas cayeron de pie o dieron una voltereta y rebotaron hacia arriba y salieron flotando. Dentro de la casa,
había un caos absoluto. Las mujeres y los niños se escondieron bajo la cama aterrorizados, mientras Loki y Billy Ray seguían disparando a los alienígenas que avanzaban a través de las paredes y las ventanas de la casa. ¡Quédense ahí! ¿Estaremos bien? ¡Quédense ahí! ¡Oh! El aterrador ataque duró horas. Cada vez que Billy Ray o Loki daban en el blanco, las criaturas reaccionaban alejándose flotando, como si estuvieran rodeadas por un campo de fuerza invisible, y luego se arrastraban de nuevo hacia la casa. Alrededor de las 11 p.m., unas 3 horas después de iniciada la batalla, hubo un breve respiro. Sin perder un momento, Billy Ray y Loki subieron a todos a su coche y se dirigieron a la comisaría más cercana, en Hopkinsville, para pedir ayuda. Cuando los investigadores llegaron, realizaron un registro exhaustivo de la casa. Poco después se les unió el personal de la oficina del alguacil e incluso algunos militares del cercano fuerte Campbell. Se realizó un registro minucioso de la casa y de los terrenos que la rodean, y nunca se encontró nada que sirviera de prueba. Aparte de los agujeros de bala y el estado emocional de los aterrorizados miembros de la familia, los agentes encargados no encontraron ninguna prueba concreta. Algunos informes sugieren que la policía encontró una mancha luminosa en la hierba, donde cayó una de las criaturas después de ser disparada. Pero nadie tomó una muestra, y por la mañana no había rastro. El asombroso secreto de Jackie Gleason, caso 5. Jackie Gleason siempre será recordado como uno de los mayores talentos de la comedia estadounidense. Nacido en Brooklyn, Nueva York, podría decirse que se graduó en la escuela de los golpes duros. Quizá por eso siempre parecía trabajar más duro que todos los que le rodeaban. Cuando llegó el momento de conseguir un programa en la televisión, él quería el suyo. En los primeros tiempos de la televisión, Gleason solía firmar contratos que le proporcionaban grandes sumas de dinero y le permitían producir muchos de sus programas. Todo lo que Gleason hacía, lo hacía con gran pasión. Todos los guiones de los programas de televisión tenían que ser tal y como él los imaginaba. Nadie podía salirse del personaje. Las tomas y los ángulos de la cámara siempre se preparaban como él quería. Su pasión se extendía también a su vida personal. Fascinado por los platillos voladores y lo inexplicable, acabó reuniendo una de las mayores bibliotecas parapsicológicas del mundo. La mayor parte de ella reside hoy en la biblioteca de la Universidad de Miami. En 1982 fui invitado a un programa de entrevistas en una emisora de radio de Miami. El tema era los ovnis y lo paranormal. Después del programa, la recepcionista me entregó una nota. Esto sucede a menudo cuando hago visitas a la radio, porque algunas personas prefieren compartir conmigo sus propias experiencias ovni o paranormales fuera del aire. Mientras me dirigía a mi coche, eché un vistazo a la nota que decía: por favor, llame al señor Gleason y daba el número de teléfono. Cuando llegué a mi habitación de hotel, llamé al número. Pregunté por el señor Gleason y di mi nombre. Un asistente se puso al teléfono y me informó de que Jackie Gleason quería hablar conmigo. Si era posible, al día siguiente, en un lugar de Fort Lauderdale. No hace falta decir que acepté la invitación. El lugar de la reunión era un bar del hotel Holly Roger, en Fort Lauderdale. No sé si Gleason era el dueño del hotel, o simplemente tenía amigos ahí. Tras pasar por la recepción, me acompañaron a un pequeño bar que estaba cerrado al público a esa hora del día. Gleason estaba sentado en una mesa como un rey celebrando la corte, pero parecía más viejo y débil de lo que yo había imaginado. Me pregunté por qué Gleason no se había reunido conmigo en uno de sus bares favoritos de Miami, pero puede que solo quisiera pasar desapercibido. En cualquier caso, sabía que Gleason era un tipo serio, que odiaba las charlas triviales y yo no estaba dispuesto a irritarlo. Tras un breve apretón de manos, Gleason me hizo varias preguntas sobre mis investigaciones, sobre ovnis y lo paranormal. Hablamos durante 1 hora y media, en realidad. Él hacía preguntas y yo las respondía. Me dijo: ¿sabes? ¿Me llega tu boletín? Dijo a sabiendas: buen material. Le interesaban especialmente los artículos que trataban el tema de los ovnis estrellados.
En aquella época se había creado un gran revuelo por parte de oficiales militares formales que habían empezado a hablar sobre su implicación en el encubrimiento de los ovnis estrellados. De repente, Gleason me contó que Richard Nixon era un buen amigo suyo. De hecho, había apoyado a Nixon en todo lo posible durante su exitosa candidatura a la presidencia en 1968. En 1971, los esfuerzos de Gleason se vieron recompensados cuando éste asistió a una pequeña cena en la Casa Blanca. Después de la cena, Gleason habló en privado con Richard Nixon. Le preguntó al presidente si había algo que Nixon pudiera contarle sobre los ovnis. ¿Eran reales? ¿Eran naves espaciales extraterrestres? Según Gleason, Nixon le dijo: «Bueno, Jackie, si pudieras organizar tu llegada a la base de la Fuerza Aérea de MacDill en Tampa, en algún momento de los próximos días me encargaré de que te muestren algunas cosas que pueden ayudar a responder algunas de tus preguntas». Gleason llegó a Tampa, Florida, un día y medio después. Tras llamar a un número de teléfono que le proporcionó alguien del personal de Nixon, se dirigió a la base aérea de MacDill. Tras llegar a la base, lo llevaron a un edificio de color oscuro que parecía ser una especie de almacén. Una vez dentro, tuvo que pasar por varios niveles de seguridad. Finalmente, Gleason fue escoltado a una gran sala donde había unos extraños restos en el suelo. Un oficial le dijo que este material era de Roswell. Sin emoción, solo una declaración de hechos. El oficial le entregó a Gleason una pequeña pieza que parecía casi ingrávida y muy flexible. En ese momento se encendió una luz en la parte central de la habitación. Gleason se asombró al ver lo que parecía un gran trozo de un disco roto flotando a unos metros del suelo. Aunque se le advirtió que no se acercara, Gleason se quedó con los ojos abiertos, pero las sorpresas no habían terminado. Al cabo de unos minutos, Gleason fue escoltado a otra sala. 3 contenedores con placas de cristal para ver le dieron la bienvenida. Eran los ocupantes encontrados cerca del objeto que acababa de ver. De nuevo, con poca emoción, el oficial le dio a Jackie una descripción de una frase que lo decía todo. Los seres medían entre 1 metro y 1,5 metros de altura. 2 de los cuerpos estaban muy dañados, solo uno en buen estado. Mientras Gleason lo miraba, el oficial dijo: «Este murió después». Tenía grandes ojos ovalados, piel grisácea y parecía un macho. «¿Son todos machos?», preguntó Gleason. «Tu suposición es tan buena como la nuestra», respondió a Jackie con una leve sonrisa. Pero ya era hora de irse. La experiencia de ver el objeto y los cuerpos afectó a Gleason más de lo que pensó al principio. La batalla de Los Ángeles, caso 6. El gran ataque aéreo de Los Ángeles se produjo el 24 de febrero de 1942, cuando un ovni se acercó demasiado a la costa. Fue menos de 3 meses después de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial como el resultado del ataque de la Armada Imperial Japonesa a Pearl Harbor, y un día después del bombardeo de Elwood del día 23. Algo sobrevoló la costa haciendo que los militares se pusieran en alerta. Las sirenas antiaéreas sonaron en todo el condado de Los Ángeles esa noche. Se ordenó un apagón total y miles de guardias antiaéreos fueron convocados a sus puestos. A las 3:16 am, la 37ª Brigada de Artillería Costera comenzó a disparar proyectiles antiaéreos de 12.8 libras al aire. Más de 1.400 proyectiles serían disparados. Los pilotos del Cuarto Comando de Interceptores fueron alertados, pero nunca se les ordenó volar. El fuego de artillería continuó esporádicamente hasta las 4:14 am. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza a qué estaban disparando. Las imágenes tomadas esa noche muestran claramente un objeto con forma de platillo que se cierne entre los intensos rayos de las luces militares.
toda mi familia se fue a la cama a las 11 en punto y miré por la ventana de mi dormitorio y vi esta luz verde brillante en el cielo y nubes ondulantes, un pequeño punto en el cielo, tal vez a 500 como máximo a 1000 pies en el aire, por lo que estaba bien sin nuestra atmósfera. Salía humo y había luces verdes brillantes detrás de él. Llamé a mi madre. Le dije, el cielo está verde. Ella entra y mira y efectivamente el cielo era verde. Y de inmediato toda mi familia, mis padres, mi hermana y yo estábamos en el jardín delantero. Era verano, porque todavía estábamos en pijama y bata. Mi padre no sabía lo que era. Mi madre dijo, es la segunda venida. Era una mujer muy religiosa y pensaba que era la segunda venida. Ninguno de nosotros tenía idea de lo que era. Pero era una nave enorme, perfectamente silenciosa, con enormes y redondas luces de varios colores que ninguna era estándar de la Fuerza Aérea. Y nos sentamos ahí. Miramos hacia la izquierda y había una pequeña, una especie de tornado de humo bajando. Y después de eso, mi hermana dejó de prestar atención a eso. Y bajo la hipnosis fue revelado que este tornado de humo que bajó escondía a una nave más pequeña. Y pequeños seres grises salieron de esa nave y me llevaron. Y a ella, recuerda que me llevaron y después se la llevaron para ser examinada. No sabe qué fue lo que pasó conmigo, pero sabe lo que le hicieron a ella. Y luego nos regresaron. No sabemos si también se llevaron a nuestros padres, porque cuando ella regresó, yo estaba en el césped y también mis padres. Todos viendo hacia arriba, como congelados en el tiempo. ¿Sí? Entonces solo puedo asumir que se trata del fenómeno del tiempo perdido. Cuando estábamos todos de vuelta, nos volvieron a encender. Y entonces despertamos, por así decirlo, y la nave se había ido y todo lo que quedaba era ese humo. Vimos como el cielo parecía estar dando a luz a esa enorme nave. Las luces estaban ahí y solo llegó a través de un vórtice. Y es por eso que los extraterrestres vienen de otros planetas y otras dimensiones desde un vórtice, creo. En lugar de ir del punto A al punto B, doblan el tiempo y dejan su espacio-tiempo y llegan al nuestro al instante. La sorpresa de Cordell Hull, caso 8. En 1939, Cordell Hull, secretario de Estado del presidente Franklin Delano Roosevelt, decidió mostrar a su primo una pequeña sorpresa. Hull llevó a su primo, el reverendo Turner Hamilton Holt, lo llevó a un sótano del edificio capital de los Estados Unidos para mostrarle algo que lo sacudiría hasta el alma. Hull hizo que su primo jurara nunca revelar lo que estaba a punto de ver. Hull llevó a Holt a una habitación en ese sótano que contenía 4 contenedores de vidrio grandes, en los que un niño podría caber fácilmente. En cada uno de los contenedores había una criatura de rostro horrendo. Las diminutas criaturas humanoides flotaban en algún tipo de conservante químico. Según el reverendo Holt, Cordell Hull le dijo que esto tenía que mantenerse en secreto para evitar el pánico entre el público estadounidense. Holt le pidió a su familia que esperaran hasta que él y su primo, Cordell, estuvieran muertos antes de revelar esta información. Los hijos de Holt hicieron eso. El misterioso siberiano, caso 9. A las 7 m del 30 de junio de 1908, cerca de la parte baja del río Tunguska en Siberia, se produjo una gran explosión. La explosión fue tan masiva que causó daños
a 400 millas de distancia y se escuchó aún más lejos. Durante varias noches por todo el norte de Europa, el cielo brilló lo suficiente como para iluminar las calles de Londres. Al principio, se asumió que un meteorito masivo había colisionado con la Tierra. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial y del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, se compararon las fotos de las ciudades con las fotos aéreas de la explosión de Tunguska y eran asombrosamente similares. Como resultado de esto, varios científicos especularon que se había producido una explosión nuclear sobre la zona. Y dado que ninguna nación poseía un dispositivo nuclear en ese momento, la conclusión lógica era que se trataba de una explosión nuclear de una nave alienígena. El extraño caso de Billy Mayer, caso 10. Me llamo Edward Albert Mayer, pero en todo el mundo me llaman simplemente Billy. Recibí el nombre en Tarán cuando estaba en el camino y desde entonces este nombre ha permanecido conmigo. Billy Mayer es un hombre de 70 años que vive en Suiza. Mayer tenía un brazo, perdió el otro aproximadamente en 1965. Comenzó a tomar fotografías de ovnis en el 64. Afirma que su primer contacto con los extraterrestres tuvo lugar cuando era un niño de 5 años. Aún hay más pruebas fotográficas y, obviamente, pruebas de video, para este caso en particular que cualquier otro caso existente. Y es casi tan bueno que te quedas como santo cielo. Utilizando la misma cinta a la que se refiere el escéptico, podemos notar que el ovni sí pasa parcialmente por detrás de la colina. Dado que la colina está a cierta distancia de la cámara, tal vez un cuarto de milla, es imposible que el ovni sea un objeto pequeño. Personalmente mostré las fotos y filmaciones de ovnis de Mayer a los propietarios de la empresa que ganó el premio de la Academia por efectos especiales. Cuando les pregunté si se trataba de maquetas estas fotos y filmaciones, me dijeron, no, conocemos las maquetas y esas no son maquetas. Les pregunté si podían duplicar los filmes de Mayer y me dijeron, si pudiéramos tendríamos que recurrir al CGI. Les recuerdo que en 1976 y 1978 no había Photoshop, ni CGI, ni computadoras domésticas. Una vez hice grabaciones de los zumbidos de una nave Yasais. En el informe original de investigación preliminar, realizado sobre este caso, 8 ingenieros diferentes tuvieron la oportunidad de analizar los sonidos en osciloscopios y analizadores de espectro. Entre ellos se encontraban 3 laboratorios diferentes, incluidos los laboratorios navales submarinos de Estados Unidos. No pudieron encontrar ninguna fuente de sonido que pudiera reproducir dichos sonidos. En 1958, Mayer envió a los 28 países europeos cerca de 120 predicciones específicas. Los Estados Unidos de América se involucrarán en 2 guerras con Irak. La Segunda Guerra se llevará a cabo bajo el presidente que es el hijo de un expresidente. La Segunda Guerra conduciría a un desastre increíble. Tal vez lo más sorprendente de lo que yo llamo la información proféticamente precisa en el caso Mayer se refiere a la información astronómica de Mayer sobre numerosos planetas, pero especialmente Júpiter, sus anillos, sus lunas. Mayer dijo específicamente que Io era el cuerpo más volcánico de nuestro sistema solar. Lo publicó 5 meses antes de que lo descubriéramos. Más de un año después de que publicara la información sobre un anillo de Júpiter compuesto por partículas de azufre ionizadas, la revista Science publicó esa información en enero de 1980. Los escépticos quieren hacernos creer que este hombre, sin recursos, que trabaja como vigilante nocturno con una pensión de invalidez parcial, con una sola mano, no solo es un maestro del modelismo, es cineasta, fotógrafo, persona de efectos digitales y especiales, videógrafo, metalúrgico, genio de la electrónica, ingeniero de grabación de sonido, conocedor de topografía y la elaboración de mapas, geografía, historia antigua, minería, sobre minerales, agricultura y otras 30 disciplinas que ha puesto al descubierto en cuanto a la información de este caso. Le acreditarán eso, pero no dirán
Oye, ese tipo dice la verdad, es el que se reúne con esta gente. Agujero de bala del intento de asesinato de Meyer en Suiza, 1977. Las mentiras de Roswell, caso 11. Luego, en 1947, el gobierno de los Estados Unidos se vería envuelto en el misterio cuando una nave espacial extraterrestre se estrelló cerca de Roswell, México. El incidente de Roswell parecía implicar solo restos de una nave, ya que no se pudo encontrar ninguna parte principal de la nave del rancho de Brasil. Esto llevó a la especulación de que la mayor parte de la nave había logrado viajar antes de estrellarse. Más tarde se encontró la segunda sección del platillo. Cayó en una zona al oeste de Socorro, Nuevo México, conocida como los Llanos de San Agustín, donde los testigos descubrieron un extraño objeto metálico y varios cadáveres. Los cuerpos y los restos fueron enviados a la Fuerza Aérea de Wright-Patterson para su estudio. Muchos especulan que sigue ahí hasta el día de hoy. Tecnología ovni alemana, caso 12. Una de las cosas que en verdad me impresionaron de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial era la tecnología que tenían los alemanes. El cohete B-2, básicamente una versión de 1940 de la mayoría de los misiles balísticos intercontinentales modernos, estaba al menos 30 años por delante de lo que cualquier otro gobierno tenía disponible. Los aviones alemanes fueron los primeros en usar la tecnología de alas de barrido, a pesar de que nos dicen que esos aviones no pueden volar de manera estable sin computadoras que no existían de forma que pudiera estar a bordo en esos aviones en la década de los 40. Según la historia oficial del ejército de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, algunos aviones alemanes incluso utilizaron armas guiadas por televisión y radar. Los alemanes fueron los primeros en volar aviones, y los únicos en usarlos durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos estaban fabricados con materiales compuestos exóticos, que se mantenían en su sitio con un pegamento especial que absorbía el radar. El bombardero furtivo B-2 de Estados Unidos se parece mucho a algunos de los aviones alemanes de la Segunda Guerra, y se monta de la misma manera. Pero esos aviones fueron montados y volados en la década de los 40. La pregunta es, ¿cómo Alemania, que se había visto obligada a desarmarse después de la Primera Guerra Mundial, desarrolló tanta tecnología en tan poco tiempo? La respuesta es, puede que hayan tenido ayuda. Los planes alemanes para las naves con forma de platillo encontradas y examinadas después de la Segunda Guerra Mundial por los aliados de servicios de inteligencia sugieren que los alemanes podrían haber tenido acceso a uno o más ovnis que se habían estrellado en algún lugar de Alemania, mucho antes. La nave circular, que Alemania nunca tuvo tiempo de producir que sepamos, habría sido impulsada por una sofisticada unidad de gravedad usando campos magnéticos. ¿Fue Alemania capaz de obtener suficiente tecnología de ovnis estrellados para saltar por delante del resto del mundo en electrónica, ingeniería y armamento? Considerando el hecho de que Estados Unidos pasó los siguientes 30 años después de que la Segunda Guerra Mundial terminara reprendiendo y copiando lo que Alemania ya sabía en términos de tecnología, la respuesta podría ser sí. El evento de la Casa Blanca, caso 13. Si el gobierno de los Estados Unidos de alguna manera era inexplicablemente inconsciente de la existencia de vida extraterrestre hasta la década de 1950, el 29 de julio de 1952 se verían obligados a conceder el asunto, cuando un escuadrón de ovnis sobrevolara la capital. Los avistamientos del Aeropuerto Nacional de Washington no fueron solo una noche de sobrevuelos ovni.
Del 2 a 29 de julio, la capital estaba llena de actividad ovni cada noche. El 19 de julio a las 11:40 p.m., el controlador de tráfico aéreo Edward Nugent divisó varias embarcaciones 15 millas al suroeste de la capital. No había aviones programados en el área y estas naves no estaban volando ninguna ruta de vuelo establecida. Escribió en su informe que sus movimientos eran completamente radicales en comparación con los de los aviones ordinarios. Otros controladores en el área confirmaron los avistamientos del radar y observaron los ovnis que se parecían a una bola naranja fuera de sus ventanas. La historia llegó a los titulares de primera plana y alarmó a la administración Truman. El presidente mismo llamó personalmente al capitán Edward J. Ruppert, el supervisor de la investigación del libro azul del proyecto de las Fuerzas Aéreas sobre el misterio ovni, y pidió una explicación de los avistamientos. Al presidente le dijeron que era una inversión de temperatura. Sin embargo, la Fuerza Aérea puso a varios pilotos de aviones en alerta nacional con órdenes de derribar cualquier ovni que ignore las órdenes de aterrizar. Hasta la actualidad no hay explicación para este hecho. El gobierno aceptó la explicación relacionada con el clima porque era fácil decirle esto al público, en lugar de admitir que sabían que la nave era de origen alienígena. El encuentro ovni de Walter Cronkite, caso 14. CBS estaba haciendo un documental especial sobre el fenómeno ovni en 1973. El veterano presentador de noticias Walter Cronkite tuvo una aproximación con la idea. Aunque el programa iba a ser presentado por varios reporteros de noticias de la CBS, Cronkite haría las entrevistas. Para 1973 ya llevaba varios años investigando ovnis. Sucedió que Walter Cronkite leyó un pequeño artículo que escribí para una publicación de ovnis, ahora desacreditada, sobre el encubrimiento de información ovni por parte de la Fuerza Aérea. Cronkite estaba haciendo una lista de personas que quería entrevistar para el especial de la CBS y el artículo le interesó. En septiembre de 1973 recibí una carta de CBS News, indicando su interés en mi trabajo. Después de algunas llamadas, pude reunirme y hablar con el hombre. En un fresco día de la ciudad de Nueva York, a finales de septiembre, me senté y tuve un almuerzo con Walter Cronkite. Mientras almorzamos, Cronkite me contó sobre el especial de la CBS y dijo que podría querer entrevistarme. Quería la perspectiva de una persona joven sobre el fenómeno. La mayoría de los investigadores ovni en esos días eran mayores y habían tomado el tema como un proyecto de jubilación. Cronkite estaba interesado en algunas de las historias de la Fuerza Aérea que había recopilado sobre el encubrimiento. Después de unos 30 minutos de conversación, Cronkite me dijo: «Déjame contarte mi historia ovni». Los siguientes 5 minutos me senté ahí sorprendido, después de que me dijo lo que pasó. En la década de 1950, Cronkite fue parte de un grupo de periodistas llevados a una pequeña isla del Pacífico Sur para ver la prueba de un nuevo misil de la Fuerza Aérea. Los periodistas habían sido advertidos de que las fotografías y las grabaciones de audio estaban prohibidas. Tendrían que dar un relato escrito del evento. Mientras el personal de seguridad de la Fuerza Aérea recorría el perímetro de la zona de pruebas con perros guardianes, los reporteros observaban el misil encendido y a punto de ser lanzado. Justo entonces, un disco grande ovni apareció en la escena. Cronkite supuso que el objeto tenía entre 50 y 60 pies de diámetro, un color gris opaco, y no tenía medios visibles de propulsión. Debido a que el ruido de la actividad a su alrededor y el motor del misil era tan fuerte, no podía saber si el disco hacía algún ruido. No notó ninguna proveniente del objeto. Mientras los guardias de la Fuerza Aérea corrían hacia el ovni con sus perros, el disco flotaba a unos 30 pies del suelo. De repente envió un rayo azul de luz que golpeó el misil. También golpeó a un guardia y a un perro al mismo tiempo.
El misil estaba congelado en el aire, a unos 70 pies del lanzador cuando había despegado y el guardia estaba congelado en medio del lugar. Y también el perro mientras saltaba hacia el disco. Cronkite me recordó que todo esto sucedió en un espacio de tiempo muy corto, probablemente unos 5 minutos o menos. De repente, el misil explotó. Después de eso, el disco desapareció. El guardia y el perro estaban bien, pero el personal médico los atendió rápidamente. Al mismo tiempo, los guardias llevaron rápidamente a los reporteros a un búnker de observación concreto. Después de estar 30 minutos en esa caja caliente, fueron llevados al exterior otra vez y dirigidos por un coronel de la Fuerza Aérea. El oficial les dijo que todo fue parte de la prueba. Obviamente inventado a medida que lo decía. El coronel dijo que el evento fue organizado para probar la reacción de los medios ante los ovnis. Reforzó la línea habitual a los reporteros, de que los platillos voladores probablemente no eran extraterrestres, y lo que la gente veía en realidad eran aviones secretos que estaban siendo probados por la Fuerza Aérea. Esta prueba fue diseñada para mostrar a los medios lo impactante que podría ser ver de repente una nueva tecnología. Cronkite estaba seguro de que lo que veía era una nueva tecnología, pero también estaba seguro de que no era una tecnología terrenal. No creyó en la explicación de la Fuerza Aérea entonces, y no lo creyó en el momento en el que me contó la historia. El incidente de Gordon Cooper, caso 15. A principios de los años 50, el astronauta Gordon Cooper fue asignado a un grupo de caza en Alemania. Mientras estaba en ese lugar, recuerda muy bien la semana en que toda una formación de objetos circulares pasó sobre la base aérea en una rutina casi diaria. Pero eso no es todo. Como gerente del proyecto de la base de la Fuerza Aérea de Edwards, solo 3 años antes de entrar en el programa espacial de Estados Unidos, Cooper había asignado a un equipo de fotógrafos en una zona de los vastos lagos secos cerca de Edwards. El exastronauta reveló que mientras la tripulación estaba desplegada, vieron una extraña nave sobre el lecho del lago y comenzaron a filmarla. Cooper dice que el objeto estaba definitivamente por encima del suelo, y luego lentamente bajó y se asentó en el lecho del lago durante unos minutos. Durante ese tiempo, las cámaras estaban filmando. Los camarógrafos hicieron estimaciones variadas sobre el tamaño real del objeto, pero todos estuvieron de acuerdo en que era al menos el tamaño de un vehículo que transportaría a personas de tamaño normal. El coronel Cooper no tuvo la suerte de estar fuera en el momento de este increíble encuentro, pero vio las grabaciones tan pronto como terminaron el proceso de desarrollo. Era un típico ovni de forma circular, él recuerda. No mucha gente lo vio porque despegó en un ángulo bastante agudo y subió directamente fuera de la vista. ¿Dónde están estas grabaciones? ¿Por qué Gordon Cooper, un respetado y honorable héroe estadounidense, inventaría tal historia? Según él, los ovnis eran vistos regularmente en la base Edward de la Fuerza Aérea. El informe de Philip Corso, caso 16. Quizá la evidencia más contundente de que los Estados Unidos participaba en una actividad de encubrimiento gubernamental proviene del teniente colonial Philip Corso. Corso fue el jefe de la Oficina de Tecnología Extranjera del Pentágono en investigación y desarrollo del ejército, trabajando bajo el teniente general Arthur Trudeau. Y estuvo en el personal del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Eisenhower durante 4 años entre 1953 y 1957. En su libro, El día después de Roswell, Corso afirma que la tecnología obtenida del accidente de Roswell ayudó a impulsar los avances tecnológicos en dispositivos de haz de partículas aceleradas, fibra óptica,
láseres, circuitos integrados y material de Kevlar. Los deberes de Corso en el Pentágono le exigían supervisar el almacenamiento de pruebas y archivos sobre el accidente de Roswell y filtrar este material a las corporaciones para el avance de nuestra tecnología. Corso también afirmó que la Iniciativa de Defensa Estratégica, o Star Wars, estaba destinada a lograr la capacidad destructiva de los sistemas de guía electrónica en las ojivas enemigas entrantes, así como desactivar las naves enemigas, incluidas las de origen extraterrestre. El caso FDR de los Estados Unidos, caso 17. Algunas de las pruebas más convincentes de que los ovnis están aquí y provienen de otro lugar vienen de encuentros que involucran a los propios militares. Uno de esos encuentros es el de USS FDR. El tripulante Chester Grusinski describe lo que le pasó. En el año 1958 estábamos en un crucero de Shakedown, cuando había una pequeña luz que seguía nuestro barco. Entonces la luz vino directamente hacia nosotros, se acercó tanto que podías ver la forma del objeto y también ver que había figuras dentro de él. La impresión que tuve fue que esas figuras no eran de seres humanos. Estaba abajo cuando me dijeron que subiera para ver algo extraño. Subí y no pude creer lo que vi. Vi una bola blanca de luz. Se acercó a nosotros haciéndose cada vez más grande. Era esférica, de unos 75 a 100 pies de largo. Se volvió naranja y podía sentir el calor en mi cara. Pude ver siluetas o figuras viéndonos. No tenían facciones y pude ver que no eran humanos. Luego el fondo se volvió rojo cereza y desapareció en un instante. Después del incidente, los miembros de la tripulación que hablaron de eso fueron trasladados. Entonces la CIA entró en escena para investigar un supuesto problema de apuestas. Fue un encubrimiento masivo, señala Grusinski. No había apuestas. Invasión del Valle del Río Hudson, caso número 18. Algo inexplicable está sucediendo en los cielos sobre el Valle del Río Hudson en el estado de Nueva York. Extraños sucesos atormentan a los que conducen por oscuras carreteras. Experiencias extrañas en el tiempo que se reviven como pesadillas. Es un lugar donde el contacto con otros mundos está tan cerca como un sendero en el bosque. Estaba conduciendo a casa en la noche y mi coche solo se detuvo. Nunca había hecho eso antes. Lo juro por Dios. Abrí el capó, salí y miré hacia arriba. Vi esta formación de luces. Seguí mirando y en realidad era una nave gigantesca. No podía escucharla, no sabía lo que era. Muy extraño. Cuando llegué a casa esa noche vi en las noticias que 3,000 personas en el Valle Hudson habían visto lo mismo. Cuando 3,000 personas vieron lo mismo que yo, es más que una coincidencia. Negación gubernamental, caso 19. En 1948, el gobierno ya conocía el secreto OVNI. En ese año, la Fuerza Aérea de Estados Unidos elaboró una estimación secreta y muy controvertida de la situación. Un informe oficial concluyó que los platillos voladores son de origen interplanetario. El general Nathan Twining, jefe del Comando de Material Aéreo, declaró que los platillos voladores eran reales y no visionarios o ficticios. Tenían superficies metálicas y reflectoras de luz que eran de forma circular o elíptica, planos en la parte inferior y abovedados en la parte superior, y a veces eran vistos en vuelos de formación que variaban de 3 a 9 objetos.
Un documental gubernamental canadiense secreto que data de 1950, escrito por Wilbert Smith, el jefe del proyecto de investigación de ovnis del gobierno canadiense titulado Magnet. La cita del señor Smith diciendo: "El asunto es el más altamente clasificado en el gobierno de los Estados Unidos, con una calificación superior a la bomba H". En 1969, después de que múltiples estudios secretos concluyeran que los platillos voladores eran muy reales, el gobierno de los Estados Unidos cerró su estudio público sobre los ovnis. El proyecto Libro Azul terminó con la garantía del gobierno de que los ovnis no representaban una amenaza para la seguridad nacional. La declaración de Cheney, caso 20. Si me hubieran informado de ese tema y ovnis, probablemente sería clasificado y no podría hablar de eso. Dick Cheney, vicepresidente número 46 de los Estados Unidos.